El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Siguiendo con el tema general, vamos a hablar sobre el subtema en esta mañana, un verdadero soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos soldados de Jesucristo? Ejemplo nos dejó el Señor. Hoy en día hay un tema polémico acerca de revisar la policía, de hacer los cambios. Y si un hombre no cambia su corazón, es difícil que cambie su entorno. Para cambiar, no solo se necesita tomar acciones, sino decisiones en el corazón de las personas. Y esto se asemeja como nosotros somos también soldados del ejército de Jesucristo, y también hay un código de ética que Dios ha establecido, y es la palabra de Dios. Y Él demanda y requiere verdaderos soldados también que llenen una serie de características importantes y esenciales en los tiempos que vivimos. Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 4. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una serie de situaciones en las cuales el hombre y la mujer de Dios se va a ver sometido, pero que esto le vamos a sacar el mayor provecho para llenar las características de ese soldado que el Señor Jesucristo quiere. Y dice, y esto también encarga a otros que sean fieles también. Se necesita fidelidad como soldado de Dios. Como gente de Dios se demanda a nosotros también fidelidad. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los quehaceres de la vida. Vamos a entrar en ese proceso como soldados de Jesucristo, saber qué cosas edifican, qué cosas no edifican, qué cosas son lícitas, pero que no todas esas cosas edifican nuestra vida. Un soldado de Jesucristo está siempre dispuesto a someterse. Diga conmigo, a someterse. Es algo que nos cuesta a nosotros a someterse. Tenemos un maestro por excelencia. Tenemos a un general por excelencia que es Cristo el Señor. Un general, un líder que modeló a nosotros para constituirse en el ejemplo de nosotros como soldados del ejército del Señor. Entonces, someterse a las exigencias del reino de Dios, de quien nos llamó como soldados, y ser leales, diga conmigo, leales, es lealtad a Dios. No vamos a pertenecer al ejército del Señor y haciendo negocios ilícitos con el mundo o haciendo las cosas que el mundo hace. En otras palabras, que no podemos servir a dos señores. Tenemos que ser leal a uno y reprender al otro. A eso nos llama. También hay otras cosas de las exigencias del reino de Dios. Es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Es algo que nos cuesta a nosotros. Porque la tendencia del ser humano es hacer lo malo, hacer lo contrario. Tenemos una herencia de rebelión en nuestras vidas. Pero en el Señor, en el reino de Dios, se nos llama a ser obedientes, a someternos, a cumplir para ser formados. Ese carácter que Cristo quiere que cada uno de nosotros tengamos es la obediencia. Porque el Señor se complace más que los holocaustos, como que se le obedezca a Él y a su palabra. La disciplina, el honor,
el honor. Y sobre todo hacer la voluntad de aquel que nos llamó como soldado y ser leales a Él. Hacer la voluntad es algo que nos cuesta. Pero quien se somete, quien es disciplinado, quien es obediente, también será recompensado. Va a recibir escalones en el reino de Dios. Porque dice la palabra, el que ha sido fiel en lo poco, podrá ser fiel también en lo mucho. Entonces eso es maravilloso. Cuando nosotros nos sometemos como soldados de Jesucristo, dice el Señor, si tú te sometes, aceptas el reto, no claudicas, sino que permaneces, también yo te honraré a ti. El honor. He observado que muchos soldados en muchas partes del mundo se sienten con mucho honor utilizar el traje de gala cuando hay actos especiales. Así nosotros como hijos de Dios tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer al ejército celestial, al ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ser leales a ese reino. No nos vamos a contaminar, no nos vamos a prestar a hacer cosas que esté fuera de la moral, no nos vamos a prestar. Y no importando con quién estemos, no vamos a ceder porque somos leales a aquel que nos llamó por soldado. Si usted todavía está en ese proceso, qué bueno. Y si no, también impúlsese a ser como aquel que lo llamó, se constituyó en un buen ejemplo. Porque muchas veces exigimos autoridad. El que está en autoridad exige autoridad y exige respeto y exige lealtad cuando no son leales. Cuando no son leales. Y aquí Jesús sí ha sido leal. Entonces nosotros nos merecemos que obediencia absoluta a Dios. Obediencia absoluta a Dios. Porque a Él lo que les interesa son los negocios del reino y nada más. Lo que a Él le interesa es la salvación del mundo. Lo que a Él nos interesa es darnos la vida eterna. Lo que a Él le interesa es asegurarnos la vida más allá de la muerte. Eso le interesa a Jesús. No ninguna cosa de ningún bien. Pero a veces nosotros caemos en esas situaciones y nos deslizamos como soldados y hacemos cosas que no debemos de hacer. Entonces no somos leales a Dios. No somos leales a Dios en algunas ocasiones. Y tenemos que revisarnos para que de esa manera constituirnos en soldados dignos de ser llamados hijos de Dios. En primera instancia, el soldado de Dios, el verdadero soldado de Cristo, dice que no se enreda en los negocios de este mundo. No es partícipe de las cosas ilícitas que el mundo practica. Porque lee la palabra y sabe lo que la palabra de Dios demanda. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de la carne, más bien reprenderlas. Los hijos de Dios tenemos ese código de ética establecido por Dios, de que debemos hacer su obra. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4. ¿Quiere leerla conmigo? 1, 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Queremos quedar bien con el mundo o queremos quedar bien con Dios? Ojalá que así sea con Dios siempre, con firmeza. Mi compromiso es con Dios, mi lealtad es a Dios. El hacer la voluntad de Dios es mi anhelo. Y acepto la disciplina y la amonestación que venga de Dios con tal de disciplinarme y comportarme como un verdadero soldado de Jesucristo. Amén. Porque si nosotros no nos enredamos en los negocios del mundo, eso indica que hay en nosotros fidelidad como hay fidelidad en Dios para con nosotros. Vamos a serle fiel a Dios, no importando las circunstancias que estemos pasando, no importa el momento difícil que estemos cruzando.
vamos a permanecer fiel a Dios. No vamos a vender lo que tenemos a Dios por un plato de lentejas. No vamos a claudicar. No vamos a retroceder. Los principios no se negocian. Los valores no se negocian. Lo que se negocia son los antivalores. Usted y yo somos llamados. Dios está tratando con su pueblo porque Él quiere hombres y verdaderos soldados que amen a Dios, que sean fieles a Dios y que permanezcan en Dios siempre. Y que no importa que no haya nada en casa, no importa, pero le va a decir no a lo ilícito porque cree en la provisión de Dios, porque su palabra dice, dile al justo que le irá bien y en su mesa siempre habrá pan para el justo. Siempre habrá pan en la mesa del justo. Si Dios es fiel con nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Fieles con Él. Si Él es fiel, usted y yo somos llamados a ser fieles. Tenemos que ser leales a Dios y no negociar con nadie que nos inviten a hacer otras cosas que van en contra de nuestros principios y valores. La iglesia debe de permanecer leal. Y Dios proveerá. Porque para nosotros las cosas materiales no es prioridad. Eso viene como añadidura. Eso viene. No se enreda. Un verdadero soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios del mundo, que fácil están atrapando hoy en día. Se conduce como un soldado digno, porque ese es su deber. Andar dignamente es la característica del hijo y de la hija de Dios. Andar dignamente. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4:1. Sino como según fuiste aprobado por Dios, para que se confiese el evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién vamos a agradar? A Dios, quien prueba nuestros corazones. A Él tenemos que agradarle y no quedar bien con el hombre, sino con Dios. Si es que somos soldados del ejército de nuestro Señor Jesucristo, debemos de comportarnos. A veces nos comportamos de acuerdo con quien estemos. La gente hasta dice malas palabras de acuerdo con quien esté. Se nos olvida en un momento determinado quiénes somos. Y nosotros vamos a ser hijos de Dios, no importa dónde estemos y con quién estemos. Y tenemos que representar dignamente el reino de Dios, porque somos parte de esa milicia eterna que el Señor va a recoger. Porque Él no va a recoger a gente que no cumple los requisitos que Dios ha establecido. Usted sabe que aquí en el ejército hay algunos que antes no aceptaban la disciplina y se desertaban. En el reino del Señor, el que se deserta no puede ser parte del reino. ¿No entendieron? Vuelvo a repetir. El que se deserta del reino del Señor no es parte del reino de los cielos. Así que no se vaya a desertar, dígale a su hermano, cuidadito, te desertás. No te vayas a desertar. Sí, porque se deserta, ¿para dónde se va a ir? Se va a ir al mundo, se va a ir a Egipto. Entonces no es llamado a ser parte del reino del Señor. Entonces aquí no nos vamos a desertar, vamos a someternos a las exigencias del reino de Dios para nuestra vida como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? A veces vamos a llorar. Señor, esto es difícil dejarlo. Señor, es difícil de superar esto. Pero no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, sino que en las fuerzas de nuestro Dios. Y seremos más que vencedores en el Señor. Entonces, eso es importante que consideremos. Hay muchos personajes que agradaron a Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Ustedes saben que hay rangos en el Señor y hay esos rangos. El Señor dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay gente que quiere ministerios, quieren hacer muchas cosas y no quieren pagar el precio. A
A veces el máximo para una persona es pararse aquí en el púlpito. No, para mí el máximo es que mi nombre esté escrito y que siga escrito en el libro de la vida. Amén. Ese debe ser el deseo máximo nuestro. No los rangos, no como nos llamen, no como nos digan, sino que podamos agradar a Dios en todo nuestro andar, en todo nuestro comportamiento, y que honremos a Dios donde estemos, con quien estemos. Dice que Enoc agradó a Dios. ¿Usted está agradando a Dios, amigo oyente, televidente, amigos, hermanos que están aquí? ¿Está agradando usted a Dios? Dios conoce su corazón, Él ve su entrada y su salida. Él está con usted en lo privado, en lo público. Dios sabe quién es usted, quién soy yo. ¿Le agrada ese tipo de vida que yo llevo a Dios? Porque no se puede estar entre dos amores. Uno mismo se elimina. Uno mismo se elimina. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 15, en Hebreos 11:5, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Dios puede decir eso también de nosotros? ¿Le agradamos nosotros a Dios con la vida que llevamos? ¿Honramos a Dios con lo que llevamos? Porque somos parte del ejército de Cristo o somos piedra de tropiezo. Hay que renunciar a eso. Nosotros somos bendición y no maldición. Amén. Entonces tenemos que procurar someternos al manual de Dios, al manual que las Sagradas Escrituras, y dejar que las Sagradas Escrituras produzca el querer como el hacer en nuestro corazón para convertirnos en verdaderos soldados de Cristo, dignos donde estemos, que el Señor puede decir: esta es mi sierva, este es mi siervo, y yo me siento honrado de mi siervo. Como dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que pueda decir también de nosotros que estamos en alta consideración por nuestro Dios. Es necesario hacerlo. Los soldados de Cristo siempre están dispuestos. Yo digo de aquí, ¿cuántos estamos dispuestos y cuántos estamos dentro de la obra del Señor? El soldado de Cristo siempre está ocupado. El soldado del Señor siempre está haciendo algo. Y yo le pregunto: ¿y usted qué está haciendo? Pareciera que su silla ya tiene más bien el molde suyo, pero en hacer la obra del Señor no. Es tiempo que nosotros, porque el soldado de Dios da fruto y ese fruto permanece. Estamos involucrados haciendo la obra del Señor. Hay que rescatar a otros. Este mundo está sucumbiendo y nosotros simplemente nos lamentamos de la situación que se vive. Pero los hombres y mujeres que pertenecen al ejército de Cristo siempre están haciendo la obra, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre están dispuestos a hacer la obra que compete, porque a eso nos ha llamado al Señor, no a meternos en negocios sucios, no a meternos en negocios que nos quitan el tiempo, sino a meternos en los negocios del Padre. Y los negocios del Padre es ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna a través de Cristo Jesús. Amén. Ojalá que sí. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Pero el soldado de Dios no es espectador. Es parte de lo que hay que hacer. Es necesario. A veces estamos metidos en tantas cosas que no estamos haciendo nada. Hay gente que está metido en todo y no hace nada. Es necesario que hagamos como soldados de Jesucristo, entendiendo que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo. Y el Señor dijo: no os dejaré solo. Sé que les falta algo, les enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es necesario. Que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios.
El soldado, la mujer de Dios se equipa. Usted va al ejército y hay un tiempo de entrenamiento. No crea que al llegar le dan el fusil. No. Primero tiene que tener una constructura física. Hay prácticas, hay instrucciones. Ya cuando llega a lo práctico le enseñan, le entregan el fusil y le dicen cómo usarlo. Pero aquí usted está en el proceso, hermano. ¿Hace cuánto aceptó al Señor? Ya entró a nuevos convertidos, ya se bautizó, ya pasó discipulado, está en el instituto. Si no, es un rebelde. Porque mira a su hermano y no se mira a usted. Si usted no lo está haciendo, es un rebelde, porque el Señor nos manda que nos equipemos. ¿Cómo lo vamos a mandar a evangelizar y no sabe ni evangelizar? En el ejército se equipa a la gente, ¿no? Después se le enseña y después lo mandan a hacer rondas ahí en el batallón, después lo mandan a la ciudad, después lo mandan a hacer operativos. ¿Ya están listos ustedes para mandarlos? ¿Están preparados como buen soldado de Jesucristo para ir a hacer la obra del Señor? Ay, no, hermano, ahí tengo miedo, ahí hay esto y esto. Vamos a encontrar obstáculos en la mitad del camino. Vamos a encontrar situaciones en el camino. El Señor no dijo, esto va a ser fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En todo esto vamos a encontrar obstáculos, en todo esto vamos a encontrar adversidad. Pero lo esencial de todo esto es que el Señor va con nosotros. Él es nuestro capitán y no va atrás, dice, vayan. El Señor dice, síganme, y vamos detrás del Señor, porque si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Eso es maravilloso, eso es grandioso. Ver a estos jóvenes del grupo de misiones y algunas personas que se unieron ahí, se fueron a las 6 de la mañana, parece que estaban en Alaska. Vieron como que estaban en Alaska, ahí el frío estaba oscuro, pero nada les impidió. No se les impidió, nada les impidió. Entonces eso es estar en el primer amor. Ellos iban y compartían a la gente, parqueaban los vehículos a la orilla. Y ahí con su cerveza les ponían mano y oraban por ellos. Porque a eso nos ha mandado el Señor. Gente necesitada dice, oren por mí. Entonces esos son los deberes que nosotros a veces descuidamos y no nos dejamos engañar. El mundo quiere meter temor, Satanás quiere meter temor en la gente, pero nosotros no debemos dejarlo. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, tú no lo consientas. Tú no lo consientas. Hay un mundo ahí de temor, de miedo, de angustia, de que no se puede. Y la palabra de Dios me dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero hay un pueblo timorato. Si tú eres un verdadero soldado de Cristo, te vas a equipar. ¿Cómo? La oración, el ayuno, la palabra, el conocimiento de la palabra tiene que estar en tu vida. Tú sabes que te vas a encontrar obstáculos, pero Dios es más grande que esos obstáculos y como buen soldado de Jesucristo lo representará dignamente y orgullosamente de ser parte del ejército del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, mire, no seas parte de las cosas del negocio de este mundo. Los que están en los negocios de Dios nos involucran en esto. Efesios 5:11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tiene que hacer usted y yo, reprender el mal. No tolerarlas, sino reprender el mal. No seas partícipe de esas cosas, de lo fácil. No seamos partícipe de ellos. Pero hemos estado orando y Dios va a sacudir esta nación. Aunque usted está sorprendido, hay gente que estamos orando por esta nación y Dios la va a sacudir, Dios la va a limpiar, Dios va a poner una nueva nación temerosa de Dios. Amén.
Dios va a hacer algo en esta nación. Dios va a tocar esta nación. Dios va a utilizar hombres de Dios. ¿Por qué rechazar las cosas buenas? Sí hay hombres de Dios y que Dios respalda a esos hombres que siempre nos abren las puertas. Bendito sea Dios. Y no vamos a permitir que las tinieblas quieran absorbernos, sino vamos a reprender y vamos a hacer retroceder como ejército del Señor. A pura oración vamos a retroceder las obras de las tinieblas. Si usted es nuevo acá, tal vez no conoce esto. La Quinta Avenida, toda esta calle, la Sexta, la Séptima y hasta el Zonal Belén. Un día cuando comencé el pastorado en la iglesia, me daba pena. Aquí en la esquina había un paseño famoso y ahí sonaban tiros y todo ahí. Y comenzamos a orar. Y fui a hablar con el alcalde César Castellano. Y le digo, mire, nosotros vamos a librar la batalla espiritual de ese lugar de Belén. Nosotros oramos con iglesia, porque ese lugar se llamaba Belén. Belén representa mucho el lugar donde nació Jesús. Y comenzamos a orar por todo eso y todos ellos desaparecieron. Pero la iglesia de Dios prevalece porque Dios es el Señor de la iglesia. Y vamos a seguir orando. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que cambie, transforme. La gente viendo lo que está sucediendo, en vez de acercarse a Dios, se están alejando de Dios. Eso no puede ser. Tenemos que actuar en una manera distinta como hijos de Dios. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a ayudar. Huye también, dice que el sabio ve el mal y se aparta, huye. Y evitar es sabiduría, no cobardía. Segunda de Timoteo 2, el verso 22 al 24, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, la insensatez, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso es el siervo de Dios. Esa es la mujer de Dios que sabe cuál es el rol que nos compete como soldados del Señor. Sufridos. No se mete en cosas necias. No es una persona que le echa más leña al fuego. Es un pacificador. Porque los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Amén. Entonces, ante tanta situación, la iglesia tiene que florecer. La iglesia tiene que fortalecerse. Se multiplicó el pecado, pero ha sobreabundado la gracia. Y los que pertenecen al ejército de Cristo, no hay ningún temor. Y si tienen que haber mártires en este tiempo, no importa. Porque el apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Si grupos extremistas del Medio Oriente dan su vida y dicen, no, yo muero tranquilo, y se explotan, seremos nosotros como hijos de Dios capaces de anunciar cuando servimos al verdadero Dios que ha cambiado y transformado nuestras vidas. Entonces, verdadero soldado de Jesucristo no es fácil. Ser religioso, eso es fácil. El congregarse, eso es fácil. Y el lunes continuar haciendo lo mismo. No, el verdadero soldado de Dios es comprometido. Es comprometido. Es disciplinado. Es leal. Es obediente. A mí nadie tiene que decirme nada. Entonces, ¿cómo vas a pertenecer al ejército de Cristo si no te dejas de enseñar? El soldado de Cristo es enseñable en todo el tiempo. Diga conmigo, enseñable en todo tiempo. No, eso yo ya me lo sé. Ajá, y lo practicas. Lo practicas. Entonces a veces dejamos mucho que desear. La palabra tiene que encarnarse en nosotros y dar frutos. El soldado leal aprende a amar a Dios sobre todas las cosas.
¿Somos fieles a Dios? ¿O cualquier cosa nos tambalea? No, tenemos que ser leales a Dios. Y si tienen que ver cómo hubieron mártires en el pasado, yo leí muchas revistas cuando existía la Unión Soviética de cómo perseguían a los cristianos. Les llamaban los traficantes de Dios. ¿Sabe qué hacían ellos? En la planta de la plantilla le abrían, metían pedazos de Biblia, trozos de Biblia, la hojita doblada los metían ahí. Y una vez encontraron a alguien y lo sepultaron, pero con la cabeza de fuera, parado. Y le decía, ahí te vas a estar 24 horas hasta que renuncies al Dios al cual tú dices predicar. Y miren, le succionaban el aire, le sacaban el aire y después le metían el aire. Y ese hombre dijo, oh, prefiero morir antes de negar el nombre de Cristo. ¿Qué es eso? Lealtad. Lealtad al Señor. ¿Y usted estaría dispuesto? No conteste, hermano. Ve ahí, no sale cachinflín, ¿verdad? Y entonces no diga nada. Uno tiene que valorar cuánto ama, si realmente es verdadero parte del ejército de Cristo. Porque un encuentro emocional cualquiera lo puede tener, pero estar convencido que Él es el Señor, es que nada nos va a detener para anunciar. Yo puedo ver preguntar cuántos están en grupos de crecimiento. Entonces quedamos viendo al otro lado. No, cada uno de nosotros tenemos que ser parte. El sábado comenzamos las explosiones. ¿Cuántos invitados tiene usted? Pues ni cuenta me daba. Así ándese, ¿me entiende? Uno anda listo, siempre preparado para hacer la obra del Señor. El segundo aspecto es que el soldado de Jesucristo lucha legítimamente para ser coronado. No se gana las cosas por sobaleva o porque quedar bien con el jefe. No, aquí no. Aquí es el Señor justo quien da los rangos. Es el Señor. Es el Señor. Hay que luchar legítimamente, dice 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Para que usted sea un verdadero soldado y sea parte del reino del Señor, tiene que luchar legítimamente. Porque a Dios no puede engañarse. Quien se engaña es usted, quien se engaña soy yo a mí mismo, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segaremos. Si es para la carne segaremos. Y si es para el espíritu segaremos. Entonces es vital esto. Hay que luchar. En el reino de los cielos no es por compadrazgo. No, en el reino de los cielos no es por contactos, sino por los méritos que hemos hecho. Es un asunto personal de relación con Dios para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. Aprender a hacer lo correcto aunque cueste más, aunque camine otra mía, aunque cueste hacer lo bueno, hay que hacer lo bueno. Mejor en lo poco, hermano. Mejor en lo poco porque nos ha costado y no lo mucho que después no nos deja dormir porque tal vez no lo hemos obtenido en la forma correcta. Lucha por tener el final, la corona incorruptible. A veces luchamos y hacemos esfuerzos por cosas corruptibles. Esto se acaba. Nada hemos traído y nada podemos sacar como soldados de Jesucristo. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero usted y yo es para recibir una corona incorruptible. Vale la pena luchar. No por lo corruptible, sino por lo incorruptible vale la pena luchar. Este mundo nada nos puede ofrecer. Ya está sucumbiendo. Sus objetivos son claros de un soldado de Jesucristo por su lucha. Porque sabe que su lucha, él no lucha por lo temporal, sino por lo eterno. ¿Por qué está luchando usted? ¿Por lo terrenal, lo temporal o está luchando por lo eterno? Amén. Amén. Hay que hacerlo, hermano. Hay que establecer esa prioridad y estar ocupados en el reino. Dice 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven.
pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, estas son, y por esas hay que luchar, amén. Hay que luchar por las cosas eternas. A eso nos ha mandado el Señor. Se requiere disciplina y esfuerzo para obtener lo que deseamos. Esfuerzo y disciplina. Mucha disciplina y esfuerzo. En Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Aquí, a todos los que corramos, a todos los que vamos tratando de hacer lo correcto delante de Dios, podemos ser partícipes de la corona de la vida. Y no solo uno, sino todos aquellos que se deciden correr, luchar por lo que se obtiene. Eso tenemos que hacerlo. Esfuerzo. No hay que distraernos en el proceso, hermano. No hay que distraerse. Dice Gálatas 5:7, vosotros corrías bien, pero ¿qué pasó? ¿Quién os estorbó para que no obedecierais a la verdad? Hay muchos que comienzan. ¿Han visto ustedes en la maratónica? A mí me gustaba ver las maratónicas y ver hombres tenaces, cómo se preparaban, cómo se disciplinaban para correr, entrenando 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde, para obtener un bien preciado. Y nosotros, la corona de vida, ¿cuánto oramos, hermano? ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto nos congregamos? ¿Cuánto servimos al Señor? Estamos llenos de conocimiento, pero de una vida práctica no. Es necesario que podamos incomodarnos de eso y comenzar a hacer la obra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Qué pasó? Dejaste de ver al Maestro. Dejaste de ver al Señor y empezaste a saber otras cosas. Y fuiste cediendo espacio. Y lo que habías comenzado ya no es tu prioridad. Tu prioridad ahora son otras. Pero usted no se quede, hermano. En esta maratónica usted va a ver que hay gente que viene. Y al pasar los días ya no viene. Pero usted sigue, hermano. Dígale a su hermano, tú tienes que seguir. Te invite o no te invite, te llame o no te llame, tienes que seguir a Jesús. No tienes que seguirme a mí, sino a Él. Porque de Él viene la motivación, porque Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón, amén. Así tenemos que hacer la obra del Señor. Así tenemos que hacer la obra del Señor. Entonces, que no nos distraigamos en el proceso. Hay que ser persistentes para llegar a la meta. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Sigo a la meta, ahí voy, a veces cansado, a veces desanimado, pero me animo y continúo. La meta, nadie debe quitar nuestra mirada del objetivo principal, que es el Señor. Atrévase a creer y fortalezcase en Dios y va a llegar a la meta. Va a llegar a la meta. Triste, pero así es. Muchos se van a quedar a mitad del camino. Muchos no van a querer seguir. Muchos no tomaron su cruz y siguieron al Señor. Muchos creían que todo el Señor lo hiciera. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas 9:23, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. Y sígame. Entonces es cuestión de resistencia. Ser soldado es cuestión de resistencia. Decir, Señor, yo voy a resistir la disciplina, voy a resistir la amonestación, haré los cambios que sean necesarios, pero nadie me va a quitar lo que yo tengo en ti. Hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de convicción, necesita Dios. En el siglo XXI, esos son los hombres, esas son las mujeres que van a llegar hasta el final. Que no cualquier cosa nos desmotiva, no cualquier noticia ya los afligió, no. Han aprendido a contentarse cual sea su situación. Han aprendido a tener como a no tener y le dan gracias a Dios en todo. Señor, hoy faltó, pero mañana sobrará porque tú proveerás de acuerdo a tus riquezas en gloria. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás y yo lo creo. Y así será. Así será. Así será. Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo.
para obtener un final feliz. ¿Sabe qué hermoso? Él no se convirtió en un señor amargado, el apóstol Pablo. Él aprendió cosas maravillosas. Pero dice primero en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo hay que correr? Pacientemente. ¿Usted ha visto alguna maratónica de gente novata que no tiene? Sale pero como el cohete. Y a las 2 cuadras, agua, me asfixio. Es que no es así que se corre. Hay que tener técnicas para correr. Mire, el corredor va despacio, va calentando, lo va haciendo como ejercicio. Va calentando y le dicen ahí, faltan 2 millas. Va acelerando. Pero si usted se pone a correr, a las 2 cuadras ya va a estar como yo, así agitado. No, dice, corred con paciencia. No sabemos los obstáculos que van a haber en la vida. Asegurémonos en la palabra, en la oración, en el ayuno, de que Dios va con nosotros, que es la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. Y Dios va a respaldar todo aquello que lo consideramos y lo que ponemos delante de Él para hacer su voluntad. Eso será grandioso. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:18, mire qué hermoso lo que él dijo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo terminó el ocaso de su vida él? Contento. Yo ya estoy para ser sacrificado. He guardado la fe, me he mantenido, nadie me quitó del camino. Mejor se los voy a leer para que ustedes puedan ver la expresión de este hombre. No se quejó, dijo, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Y eso, wow, eso es grandioso, eso es maravilloso cuando un hombre de Dios puede decir eso, preparado ante los pies de Gamaliel, abogado. ¿Cuántos idiomas hablaba este hombre? Y es hermoso lo que él dice acá en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, les leeré, dice, he peleado la buena batalla. Viene como soldado de Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! ¿Usted podrá decir eso al final del ocaso de su vida? He peleado la batalla. Me he mantenido porque sé en quién he creído y a quién sirvo. He guardado la fe. Y ha peleado la batalla de la vida. ¿Qué es lo que nos pasó el apóstol Pablo? ¿Y usted qué ha pasado? Ese hombre latigado, golpeado, maltratado, mordido por una serpiente, casi iba a naufragar el pobre. ¿Y usted qué ha pasado? Nada. Porque solo es espectador. Tiene que ser protagonista como soldado de Cristo. La gente dice que usted ha cambiado porque ve su vida de testimonio. La gente ve que usted es otra persona. ¿Qué opinan de mí? ¿Cómo me ven? Como otra persona. Qué bueno, porque esa es la batalla de la vida, de querer marcar la diferencia, porque somos hijas e hijos de Dios. Amén. Entonces es importante esto. Y el tercer aspecto para compartir con ustedes, con los oyentes y televidentes, un buen soldado de Jesucristo debe ser fiel. Que no hay ahora, no hay fidelidad, ¿no? Los hombres del pasado de Dios eran fieles. Y Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallada en él. ¿Pero qué le costó esto? Ser fiel, ¿qué le costó? Que lo metieran al foso de los leones. Eso es fidelidad. No, usted puede decir, no, yo soy fiel. Amén, amén. Ah, por ser fiel, lo voy a meter a la Bartolina. Señor, ¿por qué yo aquí? ¿Ah? Fíjese que él nada lo achicó, nada lo hizo retroceder. ¿Sabe qué hizo Daniel? Hubo un edicto que nadie orara 3 veces al día y todas esas cosas, pero no le quiero contar toda la historia, si no, no acabamos hoy. El problema es que él se dio cuenta que los sátrapas le querían hacer la vida imposible. Uno siempre tiene gente en contra. Hay gente que lo ama, pero hay gente que no. Siempre va a haber eso y hay que amarlos. Yo los amo. Y entonces, dice que él abrió, nada lo estorbó, volvió a abrir la ventana y se puso a orar. 3 veces oraba. ¿Y usted cuántas veces ora, hermano? No, cuando como, hermano, Padre, bendice esta comida, amén y amén. No, eso no es orar. Eso no es orar. Es intimidar con Dios, es hablar con Dios, es presentarle nuestros problemas, nuestras necesidades a Dios. Entonces observamos que él abrió la ventana y dice, los sátrapas allá fueron del rey Darío, le dio Darío, el rey, hasta aquel, y lo mandó a traer. Y era apreciado por el rey. Y le dijo, ¿has hecho esto? Sí, le dijo. Bueno, métanlo. Dice que el rey Darío, ¿qué pasó? Le dio insomnio esa noche, no pudo dormir, porque apreciaba a Daniel. Y Daniel dormido, imagínate. ¿Y usted cree que esos leones estaban con hambre? Sí estaban con hambre, pero la fidelidad de Dios, la fidelidad a Dios, Dios honró esa fidelidad de Daniel. Y entienda eso, cuando usted es fiel a Dios, cuando yo soy fiel a Dios, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a sustentar. Aun cual sea más duro la situación que pasemos, Dios nos va a respaldar y Él va a abrir puertas por usted y para mí. Tenemos que creerlo, eso nosotros como pueblo. Durmió feliz. ¿Y quién fue el primero que fue? El rey Darío. A ver, Daniel. Mire que reconoció a este hombre, el rey Darío. Al Dios al cual tú sirves, constantemente sirves, ¿te ha podido librar de eso? Oh Rey, en cuya presencia estoy, Dios ha sido fiel. ¡Aleluya! Que se pueda decir de nosotros también, que somos fieles. Que somos fieles. A veces no entendemos, pero el apóstol Pablo dijo también, es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Este hombre en la cárcel de Filipo, imagínense, una mujer le profetiza, le estaba diciendo cosas y él vino y la liberó. Eso le costó que a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel y ahí los latigaron. Y dijeron, Dios mío, ¿por qué nos permites esto? No salgo de uno y entro a otra. No, dice que a la medianoche Pablo y Silas adoraban a Dios. Wow. ¿Y usted cuando esté molesto adora a Dios? ¿Bendice a Dios? ¿O adora a Dios cuando usted se siente bien o cuando anda un moradito o 3 amarillos en la bolsa? Aleluya, Dios. Hoy ando feliz, me bendicieron. No, no, no. Porque su gozo no consiste en el dinero que anda en su bolsa. El gozo tiene que depender de su relación con Dios. Y usted va a tener que aprender a decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Dios bendito siempre, ahora, mañana, pasado y siempre. Tiene que ser el nombre de nuestro Dios bendecido. No negoció su fe y sus convicciones Daniel. Y Sadrac, Mesach y Abednego. Wow, 3 jóvenes. Los jóvenes pueden ser fieles a Dios. El horno fue calentado. Nabucodonosor levantó una estatua enorme y dijo, quiero que cuando suenen las campanas adoren esa estatua. Ellos dijeron, no, nosotros no te vamos a adorar. Al Dios al cual nosotros servimos, Él nos va a librar de tu mano. Y lo calentó. Y se imagina, 7 veces más. Y los tiraron.
Y los que los tiraron se llamaron todos. Y a ellos allá cantando. Y dicen, no eran 3, ahora veo 4. ¿Cómo es esto? Dios honra a los que son fieles. Mantente fiel, iglesia. Mantente fiel, iglesia. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que ser fieles a Él. A Él. A Él. Daniel, estos jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, nunca se amedrentaron. Nunca se amedrentaron. Así tienen que ser los hijos de Dios. Se mantuvo fiel en la prueba. Se mantuvo fiel. Daniel 6:16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, los dioses tuyos a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Eso es maravilloso. Dios se mantuvo fiel por la fidelidad de Daniel y ahí vemos todo lo que sucedió. Dios hizo justicia. Dios respalda a sus siervos. Dios fue exaltado, pero sabe que Daniel había tomado una decisión. Yo quiero que me pongan en pantalla Daniel 1:8. Vea lo que dice en Daniel 1:8. Que Dios fue exaltado a través de la vida de Daniel, porque Daniel había tomado una decisión. Daniel 1:8. ¿Quiere leerlo conmigo? Daniel 1:8, a la cuenta de 2. 1, 2. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué propuso él? Ser fiel y no contaminarse. Son tiempos que Dios está preparando a su pueblo. El Señor viene pronto. Entonces tenemos que ser fieles a Dios. Permanecer en Dios. No claudicar y decirle, Señor, queremos servirte en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Gente que dio sus discípulos, ¿cómo murieron? Crucificados, de una forma burlesca, con la cabeza hacia abajo. ¿Cuántos misioneros dieron su vida por el Evangelio? ¿Y usted qué ha hecho por el Evangelio como buen soldado de Jesucristo? Si no lo ha hecho, es tiempo de reaccionar. Es tiempo en que nosotros nos desprendamos de muchas cosas y digamos, Señor, si no he hecho mucho por ti, es tiempo que lo haga. Que sea obediente, disciplinado. Cuando se convoca aquí ayuno y oración, ¿viene usted o no viene? Si no lo hace, está en rebelión. ¿Sabía usted eso? Si usted hace lo que usted quiere, está en rebeldía. Hay que obedecer cuando se nos instruye. A partir del próximo sábado hasta el 30 vamos a tener explosiones. Y si usted no trae a nadie, está en rebelión. Porque le digo, un soldado de Jesucristo, por lo menos inténtenlo de traer a alguien. Porque el Señor no ha venido, ¿sabe por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Pero los instrumentos que va a utilizar Dios es usted y soy yo. A los oyentes, a los televidentes, son los que Dios va a utilizar. Es el tiempo. Es el momento que reaccionemos como iglesia. Yo concluyo diciendo lo siguiente. Los hijos de Dios tenemos un enorme compromiso como ciudadanos del reino de Dios. Y es honrar a Dios en todas nuestras acciones. Y ser fieles a Dios. Ser obedientes a Dios. Y van a ver que Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él proveerá para usted. Él lo sorprenderá. Dios es creativo y Él siempre tiene cosas creativas para nosotros. Señor, gracias en esta mañana, oh Dios, porque nos permites compartir tu palabra. Señor, no es un mensaje fácil, es un mensaje desafiante, pero oportuno, Dios, porque tú quieres que tu pueblo reaccione, Dios, a la medida en que tu palabra, Señor, se expone. Señor, si hay todavía rasgos que no deben de estar en nuestras vidas, quítalo, Dios, en el nombre de Jesús.
Si hay personas aquí que todavía no te conocen, o si hay personas, Padre, que anduvieron en el tiempo pasado en tus caminos, pero que hoy desean volverse, toca sus vidas. Señor, tal vez en esta hora hay gente, oh Dios, gente con vacíos en sus corazones, que me ven, que me escuchan, que abran las puertas de su corazón, porque tú eres el que produces cambios en nuestro interior. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos y te damos las gracias. Voy a hacer una oración. Si usted me ve, usted me escucha, haga esta oración conmigo o está en esta hora aquí, repita conmigo esta oración y diga: Señor Jesús, en esta hora, Dios, te doy gracias por tu palabra. Señor, he sido un admirador, pero hoy quiero ser parte de tu ejército, Señor. Un verdadero soldado tuyo, obediente, sumiso, disciplinado. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y mis faltas. Y te hago el Señor de mi vida. Quiero ser parte de tu pueblo, de ese pueblo que tú vas a venir a redimir, oh Dios, a levantarlo. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les felicito si hicieron esta oración a los amigos oyentes o televidentes. Ahora pregunto, ¿habrá alguien aquí que ha hecho esta oración conmigo? Yo quisiera orar, rápidamente quisiera orar y bendecir su vida, porque este es un asunto de decisiones. ¿Somos o no somos del ejército del Señor? ¿Somos o no somos soldados de Cristo? Si alguien lo hizo, levante la mano conmigo, así yo tengo mi mano alzada. Amén. ¿Quién más? Amén. Pasen aquí, solo vamos a orar. Solo vamos a orar por ustedes. ¿Alguien más en la iglesia ora? Bienvenida. Hermana Doris, ven acá, mamá. ¿Alguien más, hermanos? Amén. El varón que viene allá. Vamos a ver quién más. La iglesia ora, intercede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿hay alguien más? No te vayas, Dios ha dado un mensaje contundente a ti y Dios puede levantarte, Dios puede ayudarte. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Pero que esto le vamos a sacar el mayor provecho para llenar las características de ese soldado que el Señor Jesucristo quiere. Y dice, y esto también encarga a otros que sean fieles también. Se necesita fidelidad como soldado de Dios. Como gente de Dios se demanda a nosotros también fidelidad. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en los quehaceres de la vida. Vamos a entrar en ese proceso como soldados de Jesucristo, saber qué cosas edifican, qué cosas no edifican, qué cosas son lícitas, pero que no todas esas cosas edifican nuestra vida. Un soldado de Jesucristo está siempre dispuesto a someterse. Diga conmigo, a someterse. Es algo que nos cuesta a nosotros a someterse. Tenemos un maestro por excelencia. Tenemos a un general por excelencia que es Cristo el Señor. Un general, un líder que modeló a nosotros para constituirse en el ejemplo de nosotros como soldados del ejército. Y esto se asemeja como nosotros somos también soldados del ejército de Jesucristo. Y también hay un código de ética que Dios ha establecido y es la palabra de Dios. Y Él demanda y requiere verdaderos soldados también que llenen una serie de características
importantes y esenciales en los tiempos que vivimos. Vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al verso 4. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una serie de situaciones en las cuales el hombre y la mujer de Dios se va a ver sometido. Más que los holocaustos, como que se le obedezca a Él y a su palabra. La disciplina, el honor, y sobre todo hacer la voluntad de aquel que nos llamó como soldado y ser leales a Él. Hacer la voluntad es algo que nos cuesta, pero quien se somete, quien es disciplinado, quien es obediente, también será recompensado. Va a recibir escalones en el reino de Dios. Porque dice la palabra: el que ha sido fiel en lo poco, podrá ser fiel también en lo mucho. Entonces eso es maravilloso. Cuando nosotros nos sometemos como soldados de Jesucristo, dice el Señor: si tú te sometes, aceptas el reto, no claudicas, sino que permaneces, también yo te honraré a ti. El honor. He observado que muchos soldados en muchas partes del Señor. Entonces, someterse a las exigencias del reino de Dios, de quien nos llamó como soldado, y ser leales, diga conmigo, leales, es lealtad a Dios. No vamos a pertenecer al ejército del Señor y haciendo negocios ilícitos con el mundo o haciendo las cosas que el mundo hace. En otras palabras, que no podemos servir a dos señores. Tenemos que ser leal a uno y reprender al otro. A eso nos llama. También hay otras cosas de las exigencias del reino de Dios. Es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Es algo que nos cuesta a nosotros. Porque la tendencia del ser humano es hacer lo malo, hacer lo contrario. Tenemos una herencia de rebelión en nuestras vidas. Pero en el Señor, en el reino de Dios, se nos llama a ser obedientes, a someternos, a cumplir para ser formados. Ese carácter que Cristo quiere que cada uno de nosotros tengamos es la obediencia. Porque el Señor se complace. Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Por siempre y siempre. Siguiendo con el tema general, vamos a hablar sobre el subtema en esta mañana: un verdadero soldado de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos soldados de Jesucristo? Ejemplo nos dejó el Señor. Hoy en día hay un tema polémico acerca de revisar la policía, de hacer los cambios. Y si un hombre no cambia su corazón, es difícil que cambie su entorno. Para cambiar, no solo se necesita tomar acciones, sino decisiones en el corazón de las personas.